Bueno, el tema que les traigo hoy es lo más espiritual posible. ¿Te acuerdas que veníamos de 3 domingos de estar hablando cosas naturales, es decir, de la vida diaria, del trabajo, del hogar? Y hoy vamos a hablar de algo que es, les dije, muy espiritual. Tan espiritual que hay cristianos que lo rechazan. Tan espiritual que hay personas que no les gustan estos temas porque ellos prefieren el tema que les resuelva el problema, es decir, la palabra que les diga cómo salir adelante, la palabra que les diga cómo hacer para que el milagro suceda. Pero es que es necesario todos los temas, diga conmigo, todos los temas, y sobre todo los espirituales. Este lo dijo Jesús. Vamos a leer una enseñanza de Jesús que fue una de las últimas y está en el capítulo 25. ¿Por qué les digo en el capítulo que está? Porque el capítulo 25, cuando usted lee la Biblia, tiene un título: Señales del fin de los tiempos. Y es algo que hoy corre no solamente en las personas que asisten a una iglesia, corren en la cabeza de las personas no solamente que asisten a la iglesia, sino del común de la gente. ¿Sí? Como que ya parece que el fin está cerca. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, todas las señales que se han cumplido, porque cuando vemos las señales de la Biblia están todas las señales que muestran la segunda venida de Jesús. Dígale al que está más cerca, la segunda venida de Jesús. Porque todos aquí creemos en la primera. ¿Cuántos creen que Jesús vino en carne? Jesús era Dios y vino a esta tierra como hombre, caminó en medio de nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz a través del derramamiento de la sangre, y esa sangre perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. ¿Lo crees? Amén. Esa es la finalidad de la primera venida. Pero la segunda venida tiene otra finalidad. La segunda venida tiene la finalidad de castigar al mundo, de venir y traer justicia a este mundo para aquellas personas que no lo siguieron durante todo este tiempo, desde Noé hasta este tiempo. Y digo desde Noé porque cuando vino Noé, pues hubo un juicio y Dios salvó a los que tenía que salvar. Es decir, que solo encontró 8 personas justas en esa época, las subió en una barca, que es la embarcación de Noé, que era gigantesca en tamaño, y que habían muchos más, pero prefirió salvar 2 animales, una pareja de animales más bien, decimos así, que la gente que estaba en pecado, porque era un juicio. Diga conmigo, juicio. Entonces hoy vamos a hablar de juicio, pero también vamos a hablar de salvación. ¿Aló? Porque para algunos es juicio, pero para otros es vida eterna. Amén. Para unos es encontrarse con Jesús cara a cara, y para otros es simplemente un juicio. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 25. Esta enseñanza, que tiene por título en la Biblia que tú tienes en casa en papel, Señales del fin de los tiempos, dice así de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos, diga conmigo, ¿el reino de qué? Jesús decía, el reino de los cielos se acercó conmigo, se ha acercado, yo soy el reino de los cielos, yo traigo el reino de los cielos. Entonces él va a hacer una comparación. ¿Cómo es el reino de los cielos? Porque hay gente que sigue viviendo por fuera del reino de los cielos, creyendo en Jesús. Mira esto tan importante: creyendo en Jesús, sigue viviendo por fuera del reino de los cielos, porque creer en Jesús es el primer paso, ¿sí? Y hay gente, mucha gente, que tiene devoción por Jesús, creencia en Jesús, pero sigue viviendo por fuera del reino de los cielos. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Diga conmigo, cogieron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias. Diga conmigo, ¿era qué? ¿Cómo eran las 5? Y 5 de ellas eran prudentes, es decir, lo contrario. Habían 5 prudentes, en otras traducciones dice sabias, en otras dice que eran mujeres vírgenes, que eran personas que tenían la sabiduría de Dios.
Entonces, me está hablando de 10 mujeres vírgenes. ¿Cómo así vírgenes, pastor? Se supone que cuando alguien se va a casar, en la Biblia, en la voluntad de Dios, es una virgen. Entonces, dice la Biblia que el reino de los cielos se asemeja a 10 muchachas que estaban esperando al novio. Diga conmigo, estaban esperando al novio. Te invito a que usted siempre que lea un pasaje lo lea en muchas versiones para lograr entenderlo, porque cuando usted lee un pasaje de este, que fue escrito para una época de hace 2000 años, muchas veces no va a entender el trasfondo, y ahorita vamos a hablar del trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cómo era el matrimonio en esa época? ¿En qué pasos constituía el matrimonio en esa época? Es muy diferente al nuestro. Entonces dice que habían 10 damas, y esas mujeres estaban esperando al novio y tenían lámpara. Diga conmigo, tenían lámpara. Las 5 necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Las lámparas antes no funcionaban con batería, no funcionaban con luz eléctrica, ni mucho menos con paneles solares, sino con aceite de oliva. Entonces estas mujeres tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. Lo mismo que nadie. Es como decir, tengo televisor, pero no tengo luz eléctrica, no vas a poder ver el televisor. Pero las otras 5 fueron lo suficientemente, ¿qué? Sabias, como para llevar el aceite extra. No solamente llevar aceite, porque la lámpara lleva aceite, ¿cierto? Y va prendida. Pero ellas llevaron, como eran sabias, llevaron aceite extra. Alguien diga, extra, de más, ahí la poncherita, el baldecito, qué sé yo, donde llevaban aceite, por si la que traía la lámpara se acababa. Como el novio se demoró, a todos le dio sueño y se durmieron. Diga conmigo, el novio se demoró. A todos le dio sueño. Se durmieron. A la medianoche se oyó el grito: miren, viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Pero las otras respondieron, o sea, la responsable, la sabia: no tenemos suficiente para todos, nosotros tenemos la nuestra, y yo no puedo ser imprudente de darte a ti porque me puedo quedar sin aceite. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero mientras estaban fuera comprando aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él. ¿Quiénes entraron con él? ¿Entraron con quién? Con el novio. Pero dice que es el reino de los cielos semejante a esta historia. Ahorita se la explico. Al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Diga conmigo, se cerró la puerta. Bueno, un día se cerrará la puerta. Un día dice la Biblia que sonará una trompeta, porque Jesús aparecerá en el cielo visiblemente. Él no llegará a la tierra, visiblemente. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, que seamos como estas mujeres vírgenes, sensatas, prudentes o sabias, para decir sinónimo, nos iremos con aquellos que resucitaron de los muertos y nos uniremos eternamente con el Señor para ir al cielo por un periodo de 7 años, de los cuales vamos a tener en ese lapso de tiempo una boda. Diga conmigo, una boda. Es decir, la iglesia, ¿quién es la iglesia? No son las paredes, no es el techo, no es el piso, no es la silla donde tú estás sentado. La iglesia somos aquellos que hacemos parte de Jesús. Dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Entonces, cuando Él dijo que Él es la cabeza, ¿qué quiere decir? Que la cabeza es la que manda. ¿Usted alguna vez ha visto que el brazo manda? Ay, disculpa, te metí una trompa, ay, qué pena, es que el brazo actúa solo. Te dije que no hiciera eso. Sería algo incoherente, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién es el que manda la señal? La cabeza. Entonces Jesús es la cabeza, y cuando entendemos que Jesús es el todo, entonces vamos a estar en la eternidad. ¿Amén? ¿Quiénes? Aquellos que hacen parte de ese cuerpo, de esa iglesia.
Amén. A veces la gente dice, o sea, que los miembros de la iglesia son los que se congregan. Podríamos decir que algunos, no todos, que se congregan en esta y en otra y en otra y en otra y en otra iglesia, ¿correcto? Pero no todos, sino algunos. Vamos a ver por qué, porque aquí habían 10. Vamos primero a explicar, antes de entrar en profundidad en el tema, a explicar lo que era un matrimonio en la época que Jesús contó esto. Porque Jesús habla de unas cosas raras. Habla de que el novio llegó en la noche. ¿A quién se le ocurre una boda a las 12 de la noche? Primero vamos a entender. Resulta que las bodas en Israel en esa época costaban de 3 pasos. El primero era pedir la mano. Ese era el primer paso. Entonces, el enamorado llegaba a la casa a buscar al suegro, a pedirle la mano de su prometida. Él decía, mire, esa muchacha me gusta, me gustaría casarme con ella en algunos años. Mira, los compromisos se hacían inclusive años de anticipación, cuando eran muy jóvenes, hasta que cumplieran su mayoría. Entonces, llegaba el novio y hablaba y dialogaba con el suegro y llegaban a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Monetario. El acuerdo era, eso se llamaba dote. Inclusive, si uno se va a La Guajira, una muchacha, si se quiere casar, necesita que el que viene a buscarla traiga un dote, es decir, un presente económico al papá de la novia. ¿Y eso con qué finalidad lo instituyeron en la Biblia? Con una sola finalidad. La finalidad era que cuando alguien tomara la decisión de casarse, entendiera que para casarse la economía es importantísima y tiene que haber estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Si usted no tiene, ¿sí?, para dar ese dote, usted no tiene ni para mantener a la pobre muchacha. ¿Amén? ¿Correcto? Entonces es algo que era para demostrarle a la familia de la novia que verdaderamente esa persona tenía la responsabilidad y los recursos para poder llevarse a su hijo. Entonces, una vez establecida esa cantidad, que puede ser en especie, en animales, en plantaciones, en terreno, en lo que sea, o en dinero, el novio se iba. A partir de ese momento había un pacto. A partir de ese momento tenían que serse fieles. Ella estaba esperándola a ella y ella la estaba esperando a él. El novio se iba hasta que tuviera ese dote y llegara a entregar. Entonces el novio llegaba y entregaba el dote. Y ese día quedaba estipulado que cuando tuviera su casa propia, venía a buscar la muchacha. Diga conmigo, cuando tuviera su casa propia. ¿Por qué? Porque en todas las épocas, una de las cosas más difíciles de obtener es la vivienda. Y es más fácil obtenerla en el momento de la soltería que en el momento de estar casado. Y peor si hay hijos, ¿sí?, porque no va a alcanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? En eso de pagar arriendo, o eso de pagar la cuota, y eso de tener que mantener a los hijos y mantener a la esposa, va a producir problemas económicos que traen consigo, ¿qué? Problemas familiares. ¿Aló? Todas las discusiones se centran en los problemas económicos. ¿Correcto? Entonces, por eso había un orden que nosotros desconocíamos. Porque si lo hubiéramos conocido, nos hubiéramos evitado tantas cosas. Ah, me ama, bueno, nos esperamos. Vaya, produzca, traiga el dote, pues vaya, produzca, compre el terreno, o si el terreno que tenían sus padres era suficientemente grande, pues construya la casa. Y solo cuando la casa estaba totalmente construida, podía venir. Y ahí es donde generalmente venían de noche. ¿Por qué? Porque venían con antorchas para alumbrar, para hacer un festejo. ¿Por qué? Porque ya venía por la novia, ya. Y no se sabía porque no había celulares. Entonces él se iba para su lugar, su otra ciudad, su barrio, ¿sí?, y no tenía contacto con la muchacha hasta el día que su casa quedaba terminada. Por eso una de las señales que dijo Jesús
de su venida era que iba a construirnos moradas celestiales, porque como Él se va a casar con la iglesia, hasta que no esté lista esa ciudad que va a ser traspuesta, es decir, Jesús la va a traer y la va a colocar sobre la tierra. ¿Para qué? Para que vivan todos aquellos que estuvieron en esa boda. ¿Sí? Y no estamos hablando de una boda literal donde somos la mujer y él es el hombre, ¿no?, de la relación, sino en realidad, ¿qué es el simbolismo de una boda? El hombre viene a traer protección, el hombre viene a sustentar la familia. Entonces, lo que Dios quiere decirnos, yo vengo a traerles provisión, yo vengo a sustentarlo. Cuando yo regreso con mi casa. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, no me pidas lo que le estás pidiendo, porque Pedro le estaba diciendo, Señor, no te vayas, quédate aquí con nosotros, tú eres chévere, tú eres buena gente. Y él primero lo reprendió y le dijo, fuera de aquí, Satanás. Le dijo, mira, en lugar de estar llorando, deberían entender que yo me voy porque les voy a construir moradas celestiales, van a quedar espléndidas para cada uno de ustedes, para cada uno de los que sean salvos, y regresaré. Pero no se sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque en ese matrimonio de ese tiempo no se sabía qué día iba a llegar el novio. ¿Y qué eso que hacía? Que la novia estuviera a la expectativa y estuviera lista. Diga conmigo, expectativa y lista. ¿Cómo así lista? O sea, que iba a estar cambiada y maquillada siempre. No creo, imposible. Simplemente iba a tener su vestido ahí a la mano, ¿sí? Iba a tener sus cosméticos ahí a la mano, iba a tener todo ahí a la mano para cambiarse en el menor tiempo posible y salir a recibir al novio, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenía que es estar pila, es estar vigilante de que apareciera el ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Aparecía el novio y el novio hacía escándalo, ¿sí? Y en ese escándalo la gente salía de sus casas, pues me imagino que en pijama, cada uno, a festejar porque era la vecina la que se iba a casar y todo el mundo aplaudía, gritaba porque había llegado el novio al fin, ¿sí? Y la novia escuchaba el ruido y ahí donde empezaba a arreglarse para salir a encontrarse con el novio e irse a su casa, donde iban a consumar esa relación, donde iba ¿cómo se llama? A tener la luna de miel. Entonces se iban para su casa y después regresaban. Diga conmigo, después regresaban. Cuando regresaban comenzaba la fiesta. La fiesta duraba 7 días. Comenzaba la fiesta cuando regresaba. Por eso Jesús se va, viene por la esposa, nos vamos con él y después regresa con nosotros. Amén. Eso es lo que bíblicamente explica este texto y explican muchos textos bíblicos que hoy no nos vamos a detener sino en este. Más tarde, cuando regresaron las otras 5, se quedaron ¿cómo? ¿Se quedaron qué? Llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, créanme, no las conozco. Entonces yo quiero empezar aquí por lo último. No las conozco. ¿Qué le contestaron ellas? En otro evangelio, el Señor aclara eso y de pronto fue que Mateo no le puso énfasis en eso, pero tal vez otros evangelistas como donde está ese mismo texto sí le pusieron atención a eso y el Señor les dice, la muchacha le dice, Señor, nosotros fuimos a la iglesia, echamos fuera demonios, sanamos al enfermo, predicamos el evangelio. No las conozco. Pero ¿cómo va a decir que no nos conoce? Y le cerró la puerta en la cara. Si nosotros hicimos lo que tú nos mandaste, que era echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el evangelio. ¿Qué pasa? Hay gente que cree que el servicio, el estar sirviendo dentro de la iglesia lo va a salvar. Hay gente que cree que ya porque le habló a alguien de Cristo, ya usted o yo soy salvo. Pues estamos muy equivocados. No es la actividad. Muchos sirven porque tienen relación con el Señor. Otros sirven porque
simplemente les pareció divertido servir. Pero los que sirven porque tienen una relación con el Señor, ¿sí? Lo hacen con agrado, lo hacen porque Él es como queriendo retribuir lo que Dios nos está dando. ¿Qué nos está dando Dios? Salvación, vida eterna, amor, perdón de pecados. ¿Amén? Amén. Sanidad, liberación. Entonces Dios está cambiando nuestra vida y como respuesta entonces servimos. ¿Qué pasa? Las 10 estaban en el mismo lugar. Diga conmigo, los 10 estaban en el mismo lugar. O sea que va a hablar de una sola congregación. Va a poner el ejemplo de una sola congregación, cuya totalidad eran de 10. Pero resulta que solo entraron a la boda, ¿cuántas? La mitad. Diga conmigo, la mitad. Eso me lleva a un pasaje bíblico de Jesús, que también está en los evangelios, que también lo dijo Jesús, que dice, cuando yo regrese, dos estarán acostados en una cama. Uno se irá y el otro se quedará. 4 estarán en el campo, trabajando en el campo. 2 se irán y 2 se quedarán. Es decir, que me vuelve a hablar de la mitad. Me vuelve a hablar de que no serán todos. Dile al que está a tu lado, ojalá no seas tú, sino yo. ¿Aló? ¿Cierto? Pero ¿de qué depende? Del deseo personal, no, de la relación personal con el Señor. Porque puede ser que el que está a tu lado, al cual le dijiste, ojalá sea yo y no tú, los dos se vayan. Puede ser que el que les habla se quede y usted se vaya. Amén. Porque es que la relación con Dios es personal. Dile que está a tu lado. Personal. Entonces, yo me imagino, cuando eso sucede, ¿qué va a pasar? Muchos van a llegar a la iglesia, viene acá, ¿y dónde está el pastor? ¿Dónde está ese líder? Oye, ¿dónde está? Casi no vino gente hoy. Se van a empezar a preguntar. Y lo primero que, el que entienda, lo primero que va a decir, oye, te quedaste. Te quedaste. Quiero titular mi mensaje de esta manera. Quiero que todos a la cuenta de 3 me lo lean. 1, 2 y 1, 3. Te quedaste. ¿Quién va a decir eso? Los que llegan y entienden que los demás se fueron. Imagínate que a uno le digan te quedaste y uno se acuerda de esta prédica y dice, me quedé. Sería bárbaro, ¿verdad? Y es Jesús lo que quiere enseñarle a la gente con esa enseñanza que dice el reino de los cielos es igual a una boda, pero una boda de esa época, ¿sí? Una boda donde el novio llegaba y si no estaba lista se iba. Mira, leyendo un poquito acerca de las bodas antiguas, eran supremamente estrictas con el horario. Es decir, dice que empezaba la boda y cerraban la puerta. Así se quedara afuera el que se quedara. ¿Sí? Cerraban la puerta y todos los de adentro eran los que disfrutaban de la boda. Entonces aquí me llama la atención porque hay una puerta que se cierra, ¿sí? Entonces vamos a empezar a sacar enseñanzas de este texto para poder tener más claro lo que Jesús quería decir. Primera enseñanza de esta noche. Número 1. No todos los que parecen están preparados. Diga conmigo, no todos los que parecen están preparados. Lo están. ¿Qué más? Ahí hay algún error de escritura. Déjalo. No todos los que parecen están preparados. Ya borro el resto. Dígale al que está a tu lado. Tú tienes cara de que sí. Ojalá no sea pura apariencia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno viene a la iglesia todo el mundo canta, baila, levanta las manos, se arrodilla, ¿sí? Es espiritual. Y como sabes que es de la iglesia, entonces saludos, Dios te bendiga. Cuando una persona que no asiste a una iglesia sabe que tú eres hermano, le dice, ay, Dios te bendiga. Y
enseguida cambia la manera de hablarte. Entonces, no porque parezcamos vamos a entrar, sino porque tengamos aceite. Diga conmigo, aceite. Mateo 25, del 1 al 2. Entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Diga conmigo, cogieron sus lámparas. Hasta ahí. Sigamos. Segundo punto. La diferencia está en el aceite, lo digo. Dile que está a tu lado, ¿qué tanto aceite tiene? ¿Será que tienes aceite extra? Ahí guardadito de más por sí. Porque el novio le da por venir en la noche, es una tradición. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora? Eso nos lleva ¿a qué? A estar pensando, vigilantes. Jesús dice, hay que vigilar. Cuando dice vigilar es que mi corazón esté pendiente a qué hora llega el novio sin dejar de hacer lo demás. Amén. Sin dejar de vivir, sin dejar, porque que si nos coge de vacaciones, pues también nos vamos. Amén. Porque él no va a venir en una hora de iglesia. ¿Por qué le digo eso? Porque si aquí estamos en hora de iglesia, en la China no van a estar en hora de iglesia, están dormidos. ¿Aló? Amén. En la China ya está amaneciendo. Entonces cada uno tiene horarios diferentes. Entonces no todo el mundo lo va a coger en la iglesia. Entonces, el problema es que donde nos coja, tengamos aceite. Mateo 25, del 3 al 4 dice, las 5 necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Diga conmigo, la necia. ¿Qué es una persona necia? Es una persona que se le dice hasta aquí y sigue con el tema. Una persona necia es aquella que le dice, eso no lo coge y da hasta que lo coge. ¿Cierto? Eso es una persona necia. Oye, qué niño tan necio. Le dice, no se suba a la silla hasta que se subió a la silla. Entonces, los necios que piensan que pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada. Entonces, la iglesia tiene que entender que todo lo podemos hacer. Pastor, ¿podemos ir a una discoteca? Sí. Pastor, ¿puedo tener otra mujer? Sí. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque en medio de eso descuido mi relación con Dios. Porque el pecado me va a alejar de Dios. Y me alejo de Dios, ¿y qué va a pasar? Se me disminuye el aceite. Vámonos a lo que es el aceite en la época en que Jesús habla. Resulta que los pastores de ovejas cogían aceite y le echaban a la oveja para evitar que la oveja fuera atacada por fieras. Porque si aparecía el lobo feroz, el que apareció en Caperucita y veía una oveja, no se le iba a comer porque olía aceite. Entonces, no olía a sangre. El insecto te pica a ti porque hueles a sangre. Entonces, ¿qué te echas? Un aceite ahí que se llama repelente. Entonces, te echaste el aceite y no llega el mosquito a picarte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy cerca de mi pastor, porque ¿quién le echaba a las ovejas? Le echaba aceite, pues el pastor. ¿Y quién es el pastor según? Yo no estoy hablando el pastor del Nuevo Testamento, que es el que predica la palabra. Estoy hablando del pastor de la Biblia que está en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, el Señor es mi pastor. Entonces, si tú tienes a Jesús de pastor, pues ¿qué va a pasar? Tú estás lleno de aceite. Diga conmigo, el aceite me sobra. Me acerco a él y él me llena de aceite. Entonces, el enemigo anda como león rugiente, dijo Jesús, buscando a quién que devorar. Pero ¿por qué anda dando vueltas? Porque hay veces que no huelo. Diga conmigo, no huelo a sangre, huelo a aceite. Cuando olemos a Dios, el enemigo se hizo. Pero cuando olemos a chuleta, es decir, a pecado, a malos deseos, es decir, a
a rabia, a celos, qué sé yo, algo de pecado, inmediatamente Satanás ataca. Diga conmigo, ataca. Diga conmigo, ataca. Porque él anda como león rugiente, me enseñó Jesús en la Biblia a todos. Buscando a quién devorar. Diga conmigo, buscando a quién devorar. Pero nos podemos esconder. Mire el que está a tu lado, escóndete. Escóndete. ¿Dónde, pastor? En mi casa. No, en el aceite de Jesús. Cuando tú estás con una persona que huele, ¿qué le pasa a los infieles? Si los infieles se meten con una muchacha que tiene perfume fino, de esos que huele, llega a la casa oliendo. Y se dan cuenta por el olor. Estuviste con una vieja, dice así la. Se le huele el cuello y huele a perfume de mujer. Entonces, si estamos cerca de Jesús, olemos a Jesús. Diga conmigo, olemos a Jesús. Y el diablo no está buscando a Jesús, no le está buscando pelea a Jesús. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, ¿amén? Amén. El diablo está buscando una pelea a nosotros. Dile que está a tu lado, al chuletón. Al chuletón. Haga así. Hueles a pecado. Y otro, acá decía el otro, hueles a Jesús. Dependiendo de lo que huelas, así vivimos la vida. Entonces, cuando venga Jesús, solamente podrán entrar a esa boda e irse con él. ¿Quiénes? Los que tengamos aceite. Diga conmigo, los que olemos a Jesús. Los que hemos estado con Jesús. ¿Dónde, pastor? En la iglesia. No. Si está en la iglesia, no viene todos los días. Amén. Hoy está con Jesús. Le cantó a Jesús. ¿Y qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? Bueno, vuelve el domingo. ¿Y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Es esa relación que me hace esperar con deseo a Jesús, amar a Jesús, que mi vida tienda alrededor de Jesús. Mira, ¿por qué la mujer estaba preparada? Porque anhelaba que llegara el novio. Aló, la que no anhelaba que llegara el novio le daba lo mismo. Ojalá se demore, qué jartera. Ojalá no consiga plata y no construya esa casa nunca, para que mejor dicho no venga. Pero la que anhelaba al novio esperaba con ansias ese momento, ese día, esa sorpresa, porque llegaba de sorpresa. Para las otras 5 fueron lo suficientemente sabias como para llevar aceite este. Tercero, el Espíritu Santo es indispensable. Diga conmigo, el Espíritu Santo es indispensable. ¿Dónde comienza nuestra fe? En Jesús. En la relación con Jesús. La fe me lleva a la iglesia, la fe me lleva a orar, la fe me lleva a leer la Biblia, la fe me lleva a creer las enseñanzas de la Biblia, me lleva a tener más fe. Pero ¿dónde está la relación con el Espíritu? Le dije que el matrimonio en esos tiempos costaba de 3 pasos, solo le he dicho 2. Resulta que había un tercer paso, que era un segundo paso, más bien, llegamos al tercero sin pasar por el segundo, que era, diga conmigo, el pacto, el compromiso. ¿Qué me dice la Biblia? Dice que cuando te doy el Espíritu Santo es las arras de que yo voy a regresar. Entonces, una persona con el Espíritu Santo, ¿arra qué? Arra es la seguridad. Por ejemplo, cuando tú alquilas un carro o ciertas cosas, tú tienes que dar un depósito. Alquilaste tu apartamento, tienes que dar un mes de anticipo. ¿Sí? Es como la seguridad de que no le vas a quedar mal. Entonces, el Espíritu Santo es la seguridad de que Jesús vuelve. ¿Aló? Entonces, tenemos que procurar tener el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo lo alerta. El Espíritu Santo. Mira, hay una persona una vez me dijo algo muy gracioso. Decía yo estoy pendiente de mi mamá. ¿Eso por qué? No, porque mi mamá cree
¿Y qué? ¿Te vas a agarrar del pie tu mamá o qué? Sale la mamá volando al cielo porque escuchó la trompeta y tú te vas a agarrar el pie. No, porque solamente es algo que se va a percibir para el creyente. ¿Aló? El que no está listo está pensando en otra cosa. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿en qué pensamos diariamente? Una de las cosas que yo siempre medito es, Señor, ¿será que vienes mañana? ¿Será que vienes mientras estoy durmiendo? Es un anhelo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo anhela que regrese Jesús. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Él anhela el regreso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es indispensable la relación con Jesús? Por el aceite. ¿Y por qué es indispensable el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que me da la seguridad de que Jesús vuelve. El Espíritu Santo es el que me lleva a entender la palabra del Señor. Amén. Entonces, no solamente necesito de una relación con Jesús, necesito de una relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo, con el Espíritu. Entonces, aquí viene el asunto. La mayoría de personas creyentes creen en Dios Padre. La Biblia dice, palabras de Jesús, nadie llega al Padre sino a través mío. Jesús dijo, el Espíritu Santo es el que les va a explicar la palabra. Yo soy la palabra. Entonces, si yo quiero llegar a Jesús, necesito el Espíritu Santo que me acompañe, que se vuelva mi amigo, que esté conmigo, para que me dé ese deseo que a veces no tenemos. Diga conmigo, ese fuego, ese deseo. Ay, no, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Levantarse a orar, no. Lee la Biblia, menos. Entonces el Espíritu Santo, esa relación, crea eso en nosotros. Entonces nos mantenemos tan expectantes del regreso del novio, porque anhelamos vivir eternamente con él, porque nos lleva, nos casamos. Mientras nos casamos allá, hay una boda, vivimos 7 años en el cielo, es decir, una luna de miel, 7 años. Diga conmigo, 7 años. ¿Qué pasa durante esos 7 años en la tierra? Viene juicio, el juicio del anticristo. Durante esos tiempos que la iglesia está disfrutando placenteramente de ver y caminar cara a cara con Dios, de poder usted abrazar, de poder usted decirle sus problemas, llorar en sus piernas, en sus brazos, la tierra está gobernada por el anticristo. La tierra se está destruyendo, ¿sí? La gente está quiere salvarse y no puede. Entonces la iglesia regresa. Diga conmigo, la iglesia regresa. El novio regresa con la novia. Amén. Dígale que está a tu lado, el novio regresa con la novia. Porque cuando empiece la guerra del Armagedón, el novio vendrá con la novia. Dice la Biblia que Jesús vendrá como fuego y ángeles vendrán como fuego, y detrás vendrá la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que fue salva, la que se fue en el rapto, la que estaba como estas 5 mujeres, expectativa de que Jesús viene, y eso lo hacía ¿qué? Tener relación con Jesús y tener relación con el Espíritu Santo. Amén. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces me dijo, Dios le dice a Zacarías, esto es lo que el Señor dice a Zorobabel: no es por fuerza ni por el poder, sino por el ¿qué? Diga conmigo, no es por fuerza ni por el poder. Puedes tener todo el poder del mundo y toda la fuerza del mundo, pero eso no es por eso, sino por el Espíritu Santo. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Diga conmigo, es por el Espíritu. El Espíritu me lleva a permanecer, pero cuando me alejo del Espíritu, entonces ya no es mi espíritu quien me hable y me dice tienes que cambiar en esto, sino que mis propios deseos. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca del corazón? Dice que engañoso es el corazón más que nadie. Dile que está a tu lado. Yo soy testigo. De corazones más engañosos. ¿Aló? ¿Aló? Se pone bravo con el que no tiene que ponerse bravo, y se pone triste por lo que no tiene que ponerse triste. ¿Aló? Amén. Te hace escoger a las personas equivocadas, te hace odiar, te hace tener rencor. Dile que está a tu lado, engañoso del corazón.
Entonces, cuando nos alejamos del Espíritu Santo, es el corazón que empieza a gobernar. Cuarto, todos pueden dormirse. ¿Cuántos duermen? Pastor, y si estoy dormido, pues te vas. Yo pensé que tengo que estar orando. Ahí tú no vas a saber el momento exacto. Pero no todos están listos. Diga conmigo, se puede dormir, pero no todos están listos. Asegúrate que si te duermes, estés listo. Y asegúrate que si te levantas, estás listo. ¿Eso qué me quiere decir? Asegúrate de haber tenido tu relación con Jesús antes de acostarte. La relación con el Espíritu Santo antes de acostarte, pastor. ¿Y eso qué? ¿Cómo es? ¿Solo orar? Cuando ustedes en la Biblia tienen relación con Dios. Es orar. Es lo que nosotros llamamos devocional. Esa palabra no aparece en la Biblia. Devocional. ¿Qué es devocional? Devocional es una mezcla entre leer la Biblia, orarle a Dios y cantarle. Eso es lo que quiere decir devocional, que es la palabra que utilizamos, que aparece en el léxico de las iglesias. Diga conmigo, devocional. El devocional es analizar la palabra. Entonces, qué bueno hacer un devocional con la prédica. Coger apunte o foto, mirar el video y ir haciendo el devocional, orar en base al mensaje en su casa, ¿sí? Volver a leer ese texto. Eso me da relación. Diga conmigo, eso me da relación con el Señor. Mateo 25:5. Como el novio se demoró, diga conmigo, si se demora desde que a mí me han dicho que él vuelve. Así me salió mi hija que diga. Tú dijiste que Jesús volvía. Y yo te dije que volvía hoy. A la gente le molesta esperar. Pero cuando usted está enamorado, espera todo lo que quieran. ¿Aló? ¿Cuántos estuvieron enamoradísimos y usted esperaba? No, ahora se retrasa un minuto y que son estas horas de llegar. ¿Ah? ¿Amén? Amén. Pero antes, ay, mi amor, aquí esperando. ¿Estás cansada? No, tranquilo. Lo importante es estar consigo. Pasan los años y ya cambian las cosas, ¿verdad? ¿Estás cansada? ¡Ay, tú te crees! 3 horas esperándote. Entonces te pregunto, ¿estamos esperando a Jesús? Jesús no ha llegado. De pronto le hace falta el balcón de la casa. ¿Aló? ¿Aló? Él no solamente va a traer tu casa o la mía, sino la ciudad. Diga conmigo, la ciudad. Dice que las calles serán de oro, es decir, calles bien lisas, bien mar de cristal, que no quiere decir que el mar es así y que me tiro de cabeza y me mato porque me rompí el cerebro. No, es cristalino, transparente. Como el novio se demoró, a todos le dio sueño y se durmieron. Diga conmigo, dormirse es normal. El problema es dormirse sin estar preparado. Levantar está bien. Irse a trabajar está bien. Irse a estudiar está bien. Hacer los quehaceres de la casa está bien. Pero ¿estás preparado? ¿Aló? Porque, ¿y si llega cuando estabas haciendo el desayuno? ¿Aló? ¿Y si llega cuando estabas trabajando? Chévere que llegara en este momento. ¿Por qué? Porque vinimos de alabanza, le hemos pedido perdón a Dios, estamos enchufaditos. ¿Aló? Pero si no nos coge al final del servicio, sino al principio del servicio, donde no han llegado todos, porque hay unos que piensan que la oración no es importante, que oren ellos. Creen que la primera parte es para esperarlo. ¿Cómo es su oración? No importa, que me esperen. Piensan que la alabanza es para esperar a la gente que le gusta llegar tarde. Mira, el llegar tarde muchas veces no es del trabajo, porque el domingo no viene del trabajo y llegas tarde. No, es que porque vengo del colegio, de la universidad. No, el domingo no viene del colegio, viene de la cama y llegas tarde.
¿Sí? Entonces, a veces ponemos excusa. Quinto, Cristo vendrá de manera repentina. Diga conmigo, repentina. Perdónenme, me estoy pasando el tiempo, pero ¿mañana qué es? Retiro. A las 5 no creo que te vayas a levantar. A menos que te vayas a levantar ahora y después te acuerdas. Mateo 25:6. A la medianoche se oyó el grito: miren, viene el novio, salgan. A la medianoche. ¿Qué hace la muchacha? Ya sabe. Mira, yo recuerdo cuando nacieron los niños. Cuando nacieron mis hijos, Maximiliano y Samantha, ya teníamos como tan claro, rompe fuente y está la maleta hecha, y entonces subimos al carro, nos vamos por tal parte. O sea, ya estaba como tan estudiado eso, que yo que soy tan olvidadizo, tenía clarito y tal, pasó, y en pocos minutos estábamos en la clínica allá en el norte. ¿Sí? Entonces teníamos todo calculado. ¿Por qué? Porque estábamos preparados para ese día. ¿Sí? Teníamos en la cabeza, porque no se sabe cuándo rompía fuente. Si en la mañana, si en la tarde, si dormido, si despierto. ¿Aló? Entonces, como estaba todo fríamente calculado, como dijo alguien por ahí, ¿sí? Entonces llegamos. ¿Sí? Si usted está fríamente calculado de que usted tiene una relación con Jesús, y así lo levantan a la medianoche, usted se va. Amén. Amén. Usted mira, ahí está su vestido, el maquillaje, los zapatos. Porque usted está listo, diga conmigo, listo. Quiero que me pongas el título nuevamente, por favor. Me asusté cuando me pusieron eso ahí. Miren lo que me pusieron ahí, al 9. Dile que está a tu lado, te quedaste. Y esto no es para asustar a la gente, no es para que nos preparemos. Amén. Entonces, esta no es la iglesia del látigo. Látigo de Jehová. Esta es la iglesia de Jesús, en donde Él, con mucho amor, nos muestra anticipadamente lo que debemos hacer para vivir eternamente. Amén. Ay, pues que eso debe ser aburrido del cielo. Mira, si a usted le parece hermoso ir a conocer otra zona del país, otro país, ir a conocer el cielo debe ser hermosísimo. Amén. 7 años de vacaciones. ¿Y después a dónde regresamos? Pues, pastor, a mí no me gustaría vivir en el cielo eternamente. Jesús lo dice claramente, la palabra lo dice claramente. Me volveremos a la tierra. ¿Sí? Volveremos a vivir acá. Y en la tierra se tiene, diga conmigo, se trabaja. Se hacen cosas. Amén. La preparación es personal e intransferible. Diga conmigo, mi preparación es personal e intransferible. ¿Qué le dijeron a la muchacha? Oye, ustedes que tienen, regálenos a nosotros. No se puede. Porque la salvación es personal e intransferible. Diga conmigo, no se te puede transferir. Es personal. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos sus aceites porque nuestra lámpara se está, ¿qué? Eso no es asunto mío. Porque la salvación es individual. Diga conmigo, individual. Tuvimos tiempo para tener aceite. Pero el día que Él venga ya no tenemos tiempo. ¿Aló? El día que Él aparezca, apareció y nos fuimos y punto. Hoy tenemos tiempo. El día que Él venga no tenemos tiempo. Amén. Pero la otra respondieron: no tenemos suficiente para todo. Es decir, lo que yo tengo no es suficiente para dárselo a ustedes para que sean salvos. ¿Aló? Lo que te salva es la palabra del Señor, que tú te apoderes de esa palabra. Amén. Yo por más que quiera no te puedo convencer. La Biblia dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por eso hay gente que viene a la iglesia y se le predica y no pasa nada. Y hay otros que están llenos del Espíritu Santo que les predica y ¡wow! ¿Aló? Amén. Amén. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes.
La salvación se puede comprar, no. Es un sarcasmo. Diga que está a tu lado. La salvación no se puede comprar. No, pastores, ¿qué? Si yo doy una ofrenda, no quiero la ofrenda no es la salvación. La ofrenda tiene un sentido totalmente diferente. La salvación es el tiempo que yo paso con Jesús, con el Espíritu Santo, que me va a mantener el aceite para el día que Él venga, que no sé cuándo es. Filipenses capítulo 2, versículo 12, ya vamos aterrizando. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. Está hablando Pablo a la iglesia que está en Filipos, que él mismo creó, que él mismo fundó. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que sigan las instrucciones. Ocúpense de su propia salvación con temor y reverencia a Dios. Porque cuando está el pastor ahí al frente, facilito, ¿cierto? Pero ahora que estoy lejos, preocúpense con mayor razón, con temblor, con miedo, porque se puede meter en cualquier momento. ¿Aló? Hay puertas que se cierran definitivamente. Mateo 25, pero mientras estaban fuera comprando aceite, llegó y ya les dije, es un matrimonio. Mira, si fuera por la hora de llegada, la mayoría, incluyendo, nos quedan por ver de los matrimonios judíos. ¿Cómo serán de puntuales que cerraban la puerta? Y no le abrían a nadie, aunque fuera la mamá del novio. Yo me puse a investigar a ver si la teoría esa era verdad y todo el mundo llega a lo mismo. Porque es una tradición que duró muchísimos siglos. Entonces las que estaban listas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Diga conmigo, que no me cierren la puerta en la cara. ¿Qué vamos a decir, Señor? Yo asistí a la iglesia, eché fuera demonios, sané enfermos, prediqué el evangelio. Y Jesús nos va a decir, no los conozco, ¿hacedores de qué? Porque el que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús. Diga conmigo, el que no está con Jesús está en contra de Jesús. Y si tú no estás en ese momento con Jesús, estás en contra de Jesús. Génesis 7:16. Un macho y una hembra de cada especie entraron, tal como Dios le había ordenado a Noé. Después el Señor cerró la puerta detrás de ellos y se murió todo el mundo. ¿Y se salvaron quiénes? Una pareja de cada especie y 8 personas. Diga que a tu lado. Poquito. Y cuando habla de esta parábola, de las 10 vírgenes, está hablando de los que están dentro de la congregación. La mitad se salve, la mitad no. Diga conmigo, de los que están. Porque le habla a la iglesia. No de los que creen en Jesús, porque qué raro conseguir una persona. Bueno, antes era rarísimo, ahora sí se encuentra. ¿Sí? Eso nomás es ir a la Universidad del Atlántico, estudiar dos semestres de ciertas carreras y a tirar piedra y ateo. Eso es increíble. Octavo, Dios busca relación, no apariencia. Diga conmigo, Dios busca relación, no apariencia. Ya tenían el aceite, aparentaban que iban a entrar, ¿cierto? Que estaban esperando. Diga conmigo, Dios busca relación, no apariencia. Hay iglesias donde si la persona del sexo masculino no viene con corbata y camisa manga larga transparente, ¿cómo así transparente? De esas que ya, hemos dicho, tan llena, no te va para el cielo. Y la del sexo femenino, la falda larga. Diga conmigo, no es por apariencia, es por relación. Señor, mírame la falda porque yo no entré. Señor, no va a decir, estaba por la rodilla. No te conozco. ¿Tú hablaste conmigo alguna vez?
Imagínate que Dios nos dijera, no te conozco. ¿Cómo conoce uno a alguien? ¿Qué se siente ahí a hablar? Ah, no, a ti sí te conozco, tú hablas hasta con los codos. Ojalá el Señor nos dijera así. Pero tampoco es bueno hablar hasta con los codos, porque hay momentos que la Biblia nos enseña que tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Porque si tú eres el que habla y habla y habla y no escuchas la voz del Señor. Mateo 25:11. Más tarde, cuando regresaron las otras 5, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: créanme, no las conozco. ¿A quién va a conocer? El que siempre estuvo ahí. Diga conmigo: el que siempre estuvo ahí. Me quedo yo como: ¿será que usted siempre estuvo ahí? Yo estuve ahí. Con Dios estamos hablando. Porque aquí a la iglesia podemos venir, pero estuvimos con Dios. ¿Aló? Juan 17. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Esto lo está diciendo Jesús. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Diga conmigo: la única manera de tener vida eterna. Noveno y último. El llamado es a velar constantemente, es decir, a estar pendiente. ¿Cierto? Si a usted le dice: el Señor llega hoy a las 12 de la noche, mira, aquí no hay ninguno que no se va a poner a orar. ¿Cierto? Y pidiéndole perdón al Señor por todo lo malo que hicieron. Pero como no es el día de la hora, nos toca todos los días. Mateo 25:3. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Amén, amén. Amén. Y amén. ¿Te quedaste? En forma de pregunta. ¿Te quedaste? No falta que llegue a la iglesia. ¿Y los demás? ¿Tú te quedaste? No, tú también, bobo. Vamos a colocarnos en pie. Padre, gracias por esta palabra. Tú nos exhortas, Señor, para que nos acerquemos cada día a ti, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu regreso, Jesús. Gracias, Jesús. Haznos mantener esa llama en nuestro corazón y que no nos alejemos de él. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén y amén. Dios los bendiga. Bounce.